Fuera. Echaron a la pobre esposa, pero 10 años después regresó y los hizo arrodillarse. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. Llovía a cántaros esa noche. Gotas gruesas golpeaban el viejo porche de madera de una pequeña casa en Ohio, de esas que habían visto años de cenas familiares, fiestas de cumpleaños y tranquilas mañanas de domingo. Pero esa noche, la casa se llenó de gritos. Dentro, una tormenta rugía con más fuerza que la de afuera. No eres más que una carga. La voz de Helen cortó el aire. Sus ojos grises brillaron de ira mientras permanecía en el centro de la sala, señalando con el dedo a la joven que temblaba ante ella. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. Acababa de llegar de su largo turno en el restaurante, todavía con su uniforme azul descolorido y el pelo húmedo por la lluvia. Dejó la mochila, confundida y cansada, al encontrarse con la furia. «No lo entiendo», tartamudeó, con la voz entrecortada. «¿Y ahora qué?» Helen no dudó. «¿Qué hiciste? Te casaste con mi hijo sin nada a tu nombre. Nada. Has hundido a esta familia desde el momento en que entraste». Sara miró a su esposo, David, sentado en el sofá, cabizbajo y con los puños apretados. Guardó silencio, y su silencio hirió más que los insultos. «David», susurró Sara con voz temblorosa, «di algo. Dile que no es cierto. Dile que he estado aquí para ti». Pero David no se movió. Ni siquiera la miró. Melissa, su hermana menor, se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. «No has sido más que un problema, Sara», dijo con frialdad. «¿Crees que trabajar en un restaurante de mala muerte te hace importante? Por favor, mi hermano podría haberse casado con alguien mejor, alguien con dinero, alguien que realmente importara». A Sara le temblaban las manos. Dio un paso hacia David con la mirada desesperada. «Pagué tus clases universitarias, Melissa. ¿Te acuerdas? Trabajé de noche para ayudarte a comprar tus libros. Pagué la luz cuando estaban a punto de cortarla. He hecho todo lo posible por esta familia. Todo». Pero sus palabras cayeron como lluvia sobre una fría piedra. Helen se acercó, con el rostro desencajado por el desdén. «Nunca te pedimos que te hicieras la salvadora, y no te hagas la santa. Eres una pobre chica que no pertenece a este lugar. Te casaste con Sara y has estado viviendo a costa nuestra desde entonces». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Eso no es cierto. Me casé con David porque lo amo. Ni por dinero, ni por estatus. Lo amé cuando no tenía nada. Lo apoyé cuando no encontraba trabajo. Lo apoyé cuando todos ustedes le dieron la espalda. Y así es como me lo pagan». Finalmente, David levantó la cabeza. Su rostro estaba cansado, frío, indescifrable. «Mamá tiene razón», dijo en voz baja. Sara se quedó paralizada. Le flaquearon las rodillas. Había estado esperando, con la esperanza de que él la defendiera, que la protegiera. En cambio, sus palabras fueron como un puñal en su pecho. «David, ¿cómo puedes decir eso?», susurró. Él se levantó lentamente, evitando su mirada. «No has hecho nada por esta familia. Nada que realmente importe». Las lágrimas de Sara se derramaron a raudales. El corazón le dolía tanto que apenas podía respirar. «Nada. Después de todo lo que he sacrificado, después de todos los años que he dado, eres mi esposo. Te di todo lo que tenía.
Melissa sonrió con suficiencia y caminó hacia la puerta. Agarró la vieja y desgastada maleta de Sara de la esquina y la tiró al suelo con un golpe seco. Si de verdad quisieras a mi hermano, te irías. No perteneces aquí. Nunca perteneciste. La voz de Helen se alzó de nuevo, áspera y definitiva. Vete. Ya has estado en esta casa demasiado tiempo. No te necesitamos ni te queremos. La tormenta de afuera se hizo más fuerte, como un eco de la tormenta de adentro. A Sara se le encogió el pecho. Se giró hacia David una última vez, con ojos suplicantes. Por favor, no hagas esto. No tengo a dónde ir. Eres mi familia, eres mi hogar. Pero David no la miró a los ojos. Pasó junto a ella, cogió la maleta y se la puso en las manos. Se acabó. Sara, murmuró. Ella se tambaleó hacia atrás, aferrándose a la maleta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus labios temblaban al hablar. David, te lo supliqué cuando no tenías nada. Te lo supliqué cuando todos los demás se fueron. Y ahora me te estoy desechando. La puerta crujió cuando Melissa la abrió. La lluvia fría salpicaba el suelo. El viento aullaba en la habitación. Helen se cruzó de brazos, con el rostro firme, impasible. «Sal de aquí», repitió. El pecho de Sara subía y bajaba con fuertes sollozos. El mundo se desdibujó a su alrededor mientras se dirigía a la puerta. Miró hacia atrás una última vez, buscando un atisbo de arrepentimiento en los ojos de David. Pero no había nada, solo vacío. «Por favor», susurró. Su voz apenas se oía por encima de la tormenta. «Por favor, no me hagas esto». Pero nadie se movió, nadie habló. La maleta se sentía más pesada que nunca cuando salió al aguacero. La lluvia le empapaba el pelo, la ropa, la piel, pero ella apenas lo notó. La puerta se cerró de golpe tras ella, con un último golpe ensordecedor, y ella se quedó en el porche, temblando, rota, indeseada. Por un instante quiso caer de rodillas, gritar, suplicar de nuevo, pero algo en su interior la detuvo. Una voz suave, débil pero firme, susurró: «Esta noche no, aquí no, con ellos no». Con manos temblorosas, Sara aferró su maleta con más fuerza y bajó las escaleras bajo la lluvia. Sus lágrimas se mezclaron con la tormenta mientras desaparecía en la noche. Dentro de la casa, Helen dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin se ha ido. Melissa volvió a sonreír con sorna, cerrando las cortinas como si quisiera aislar a Sara. Nunca lo logrará sola. Solo espera. Volverá arrastrándose. David se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Por un breve instante, una sombra de duda asomó en su mente, pero la reprimió. Endureció su corazón y se dijo que era lo mejor. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que la mujer que habían arrojado a la tormenta esa noche regresaría, no rota ni derrotada, sino más fuerte que nunca. Y cuando lo hiciera, quienes la habían obligado a suplicar a sus pies un día se arrodillarían ante ella. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Anímate a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y cómo te impactó esta historia. La lluvia que se tragó a Sara la noche en que la echaron no paró con la tormenta. Durante meses, sintió que el cielo estaba en su contra.
No tenía coche ni ahorros, solo una maleta destartalada con 2 vestidos desteñidos, su uniforme de cafetería y un puñado de fotos que había tomado antes de que Helen la empujara. Esa primera noche, Sarah caminó por las calles vacías hasta que le fallaron las piernas. Se sentó en un banco del parque, temblando, con el pelo empapado por la lluvia, apretando la maleta contra el pecho como un escudo. Se dijo a sí misma: «Esto es solo por esta noche. Mañana será mejor». Ora, pero mañana no lo fue. Durante semanas, Sarah fue de un refugio a otro, con su orgullo despojado poco a poco. Las camas estaban frías, la comida era poco más que sobras, y las miradas de los desconocidos la encogían. Aún así, siguió adelante. Encontró pequeños trabajos de limpieza, fregando pisos en edificios de oficinas después del horario de oficina, limpiando ventanas hasta que le dolían los dedos. Trabajaba por centavos, pero cada moneda le parecía una forma de sobrevivir. Por la noche, se acurrucaba en un fino colchón en el refugio y se susurraba a sí misma: «No te rindas, Sarah, no puedes rendirte». Pero el dolor de la traición ardía más que el hambre. Recordó el rostro de David esa noche, la forma en que se negó a mirarla a los ojos, la forma en que sus palabras la habían partido en dos. «No has hecho nada por esta familia». Esas palabras resonaron en su mente como una maldición. Una noche, Sarah se encontró de nuevo en el restaurante donde había trabajado. El gerente dudó cuando le rogó que le diera turnos, pero le dio una oportunidad. El uniforme ya no le sentaba bien. Le quedaba holgado por el peso que había perdido, pero lo llevaba con dignidad. Fregaba mesas, servía café, llevaba platos de comida grasienta con manos temblorosas. Los clientes apenas la miraban, pero Sarah se aferraba a ese trabajo como si su vida dependiera de ello. Y, en realidad, así era. El punto de inflexión llegó en una gélida noche de invierno en la ciudad de Nueva York. Sarah había seguido una pista para conseguir un trabajo mejor pagado y viajó allí con sus últimos $. Pero la pista se esfumó, dejándola abandonada, exhausta y a punto de rendirse. Se sentó afuera de un pequeño restaurante con un cartel de «Se busca ayuda» en la ventana. Demasiado fría y asustada para entrar. Sus zapatos estaban desgastados y sus manos en carne viva. Susurró: «Tenían razón. Nunca lo lograré». Pero entonces se abrió la puerta. Una mujer de unos 60 años, de mirada cálida y cabello plateado recogido en un moño, salió. Miró a Sarah un largo instante antes de decir en voz baja: «Pareces tener hambre». A Sarah le temblaron los labios. Quiso decir que no, fingir que estaba bien, pero se le quebró la voz. «Sí, no he comido». La mujer sonrió con dulzura. «Pasa, siéntate. Te traeré sopa». Esa noche, Sarah conoció a la señora Parker. La señora Parker era la dueña de ese restaurante, y a diferencia de Helen, vio algo en Sarah. Le dio un trabajo lavando platos. Era agotador, pero constante. Sarah trabajaba con una especie de desesperación, fregando ollas hasta que le sangraban las manos, quedándose mucho después de cerrar para limpiar las encimeras. «Tienes fuego dentro», le dijo la señora Parker una noche. «No lo desperdicies». Esas palabras encendieron una chispa en Sarah. Empezó a ahorrar todo el dinero que pudo. Se matriculó en clases nocturnas de contabilidad, corriendo a menudo del restaurante al aula, todavía con olor a grasa y café. Estudió hasta que se le nublaron los ojos, decidida a construir un futuro que nadie pudiera arrebatársele. No fue fácil.
Algunas noches lloraba en la almohada de puro agotamiento. Algunas mañanas quería rendirse, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mueca de Helen, la sonrisa cruel de Melissa y el silencio frío de David. No, se susurró a sí misma. No seguiré rota, no por ellos. Pasaron los años. Poco a poco, la mujer que había sido arrojada a la lluvia se transformó. Sara pasó de lavaplatos a camarera, de camarera a subgerente, y luego a llevar la contabilidad del restaurante. Descubrió su talento para los números, para ver las fallas de un negocio y corregirlas. La señora Parker confiaba plenamente en ella. Cuando el restaurante empezó a crecer, abriendo más locales por toda la ciudad, Sara fue clave. Negociaba contratos, cerraba tratos malos y encontraba nuevas maneras de atraer clientes. Sus ideas convertían pequeñas ganancias en grandes. Una noche, la señora Parker se sentó frente a ella, en un pequeño escritorio de oficina, deslizándole un montón de papeles. Sara, dijo con voz cálida, construiste esto conmigo. Te quiero como mi socia. Las manos de Sara temblaron al firmar. Por primera vez en años, sintió que pertenecía. Pero incluso en el éxito, Sara nunca olvidó su pasado. Por la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, sacaba las fotos desteñidas de su maleta. Fotos de ella y David de cuando estaban enamorados, cuando creía en la eternidad. Le dolía el pecho, pero ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo. En cambio, se susurró a sí misma. Algún día, volveré. No como la chica que desechaste, sino como la mujer que nunca podrás ignorar. Para el 10º año, Sara ya no era la pobre esposa que mendigaba en el porche. Era copropietaria de una de las marcas de restaurantes de más rápido crecimiento en el Medio Oeste, con franquicias en varias ciudades y cientos de empleados que la respetaban. Vestía elegante, su voz firme, su presencia imponente. Quienes antes la habrían ignorado ahora se apresuraban a estrecharle la mano. Pero bajo esa apariencia pulida, aún conservaba el recuerdo de aquella noche, la tormenta, la maleta, las palabras que la desgarraron. Las llevaba no como heridas, sino como combustible. Y entonces, una mañana de verano, Sara estaba en su oficina, contemplando el horizonte de Nueva York. Había pasado una década. Ya no estaba perdida. Ya no estaba desesperada. Era el momento. Susurró. Las mismas palabras que se había dicho a sí misma años atrás. Pero esta vez, su voz era firme. No te rindas, Sara. No lo hiciste. Y ahora regresa. Su asistente entró en la oficina con una carpeta de planes de viaje. Sara la cerró sin mirar. Ya sabía a dónde iba. De vuelta a Ohio. De vuelta a la casa donde todo había comenzado. De vuelta a la familia que le había dicho que no era nada. El viaje de vuelta a Ohio fue silencioso. Sara iba sentada en el asiento trasero de un elegante coche negro, con la vista fija en el camino, pero su mente estaba 10 años atrás. El sonido de la lluvia contra la ventana esa noche, el portazo, las frías palabras de David. Cada recuerdo cobraba vida con el paso de los kilómetros. Había dejado este lugar solo con una maleta y el corazón roto. Ahora regresaba con poder, riqueza y una determinación serena que le producía escalofríos incluso en las venas. El pueblo no había cambiado mucho. El mismo supermercado estaba en la esquina. Las mismas hileras de casas bordeaban la calle, aunque ahora parecían más antiguas, con la pintura y el césped descuidado.
Pero cuando el coche frenó frente a la casa de la familia de David, Sara sintió que se le cortaba la respiración. Allí estaba, el porche donde había mendigado, la puerta que se le había cerrado en las narices, la ventana donde Melissa una vez había corrido la cortina como para borrar su existencia. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, desgastada, casi cansada. Era como si el tiempo mismo la hubiera castigado por lo sucedido esa noche. El coche se detuvo. La conductora abrió la puerta, pero Sara no salió de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mano apoyada en el regazo, la mirada fija en la casa. Los años de dolor, el hambre, las lágrimas, todo la invadió como una ola. Respiró hondo, enderezó los hombros y finalmente salió. Sus tacones resonaron contra la entrada, un sonido agudo y deliberado. Ya no era la mujer tímida con uniforme de restaurante. Era serena, refinada, poderosa. Los vecinos se asomaban a través de las cortinas mientras los susurros se extendían por la calle. El elegante coche, la mujer segura de sí misma que descendía. Era una imagen inesperada en este barrio. En el porche, Helen se quedó paralizada. Su cabello se había vuelto más blanco, su rostro surcado por la edad, pero su mirada seguía siendo dura. Entrecerró los ojos como si desconfiara de su propia vista. Detrás de ella, Melissa se apoyaba en la puerta, con los brazos cruzados igual que aquella noche, aunque su expresión ahora era menos petulante y más cansada. Y entonces apareció David. Tenía el pelo más ralo, los hombros caídos, la camisa arrugada como si no se hubiera molestado en plancharla en semanas. Salió al porche y se detuvo en seco. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Sara. Su voz era ronca, incrédula. Los labios de Sara se curvaron en una leve sonrisa. No cálida ni indulgente, sino aguda, controlada. Ha pasado mucho tiempo. Por un instante el silencio se hizo pesado entre ellas. Helen fue la primera en recuperar la voz, aunque se quebró con algo que no había mostrado antes. Incertidumbre. ¿Qué haces aquí? Sara se acercó. El poder de su presencia era innegable. Regresé. Melissa rió, aunque forzadamente nerviosa. ¿De vuelta para qué? No perteneces aquí. Sara ladeó la cabeza, fijando la mirada en Melissa, hasta que la joven titubeó y apartó la mirada. Entonces Sara volvió la mirada hacia David. Él la observaba como si viera un fantasma, pálido y con las manos temblorosas a los costados. «Te ves diferente», murmuró. «Soy diferente», respondió Sara con voz tranquila y firme. Tenía que serlo. David tragó saliva con dificultad. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Miró a su madre y luego a Sara. Creíamos que no sobrevivirías ahí fuera. Casi no lo hago, dijo Sara, con un tono más cortante. Pero lo hice. Construí algo que jamás podrías imaginar. Y ahora estoy aquí. La voz de Helen se alzó, quebradiza pero aún aferrada a su antigua arrogancia. ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? ¿Crees que el éxito te borra de la realidad? Se dio la vuelta y regresó a su coche con el mismo paso mesurado con el que había llegado. Todas las miradas la siguieron. La respiración en ese barrio se detuvo. Se deslizó dentro del coche y antes de que se cerrara la puerta, miró hacia el porche por última vez. David se quedó paralizado, pálido. Melissa se aferró al marco de la puerta, sin su presunción. A Helen le temblaban las manos al agarrarse a la barandilla, con la mandíbula apretada. Sara no necesitó decir más.
El silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier palabra. El coche arrancó y se oyeron susurros en la calle. Algunos decían que había vuelto para comprar la casa, otros que buscaba venganza. Nadie sabía la verdad, pero todos tenían una cosa clara. La mujer a la que una vez echaron había regresado, y nada en ella indicaba que estuviera allí para mendigar. Dentro de la casa, Helen cerró la puerta de golpe, con la voz temblorosa al hablar. No durará. Ahora cree que es alguien, pero fracasará, como siempre. Melissa forzó una risa, pero sonó hueca. Sí, fracasará. David no dijo nada. Se sentó en el borde del sofá, con las manos agarrando sus rodillas, la mente a mil. Ver a Sarah, fuerte, segura de sí misma, intocable, lo carcomía. Había pasado una década, pero el peso de su decisión esa noche lo oprimió más que nunca. Por primera vez se preguntó si echarla no había sido el fin de Sarah, sino el principio. Y en el fondo, temía lo que realmente había buscado al regresar. Los días posteriores al regreso de Sarah fueron agitados para la familia que había dejado atrás. Helen paseaba por la casa, con los nervios de punta con cada hora que pasaba. Melissa se quedó en su habitación, con las cortinas corridas, temerosa de enfrentarse a los vecinos que susurraban entre dientes. Y David no podía dormir. Se quedaba despierto noche tras noche, mirando al techo, atormentado por la imagen de Sarah, erguida e intacta frente a la misma casa donde la había traicionado. Creían que se había ido para siempre, y sin embargo, allí estaba, no solo viva, sino más fuerte, más rica, más poderosa de lo que jamás imaginaron. La noticia no tardó en difundirse. El nombre de Sarah resonaba en el pequeño pueblo. Todos sabían que era copropietaria de un floreciente imperio de restaurantes. Su rostro aparecía en revistas de negocios. Su historia, admirada como una de triunfo contra todo pronóstico, se contaba. Los vecinos que antes murmuraban que jamás sobreviviría, ahora hablaban de ella como si fuera de la realeza. Y entonces llegó el golpe que ninguno esperaba. Una mañana, colocaron un cartel en el terreno baldío junto a su casa. En letras grandes decía: próximamente, restaurante insignia Parker & Moore. Melissa se quedó sin aliento al verlo. Está construyendo justo al lado. El rostro de Helen se retorció de furia. Hace esto para humillarnos. Quiere exhibirnos como tontos. David no dijo nada, pero el nudo en su estómago se hizo más profundo. Conocía a Sarah lo suficiente como para entenderlo. No se trataba de humillación, se trataba de justicia. La construcción comenzó casi de inmediato. Llegaron los camiones, los obreros martillaron, y cada día el esqueleto de un elegante edificio moderno se elevaba más y más hacia el cielo. El sonido del progreso llenaba la calle mientras la casa de al lado parecía encogerse en sombras. Los vecinos se acercaban, señalando, admirando, susurrando sobre la gran inauguración. Algunos evitaban a Helen por completo, reacios a enfrentarse a sus ceños fruncidos. Otros negaban con la cabeza y murmuraban sobre el karma, sobre cómo la vida había dado un giro completo. Dentro de la casa, Helen estaba furiosa. Melissa estaba enfurruñada. David permanecía sentado en silencio, agobiado por el recuerdo de una mujer mendigando bajo la lluvia y la certeza de que había sido él quien había cerrado la puerta. Finalmente, una noche, cuando el restaurante estaba casi lleno, David se derrumbó. Se levantó de repente del sofá, con la voz entrecortada. Tenemos que hablar con ella. Melissa lo miró fijamente. Hablar con ella después de todo. ¿Qué otra opción tenemos?
espetó David. Mira a tu alrededor. Ahora todos en este pueblo la respetan. Nos ven como basura. No podemos escapar de esto a menos que... Su voz se fue apagando, pálido. A menos que le pidamos perdón. Helen golpeó la mesa con la mano. Jamás. Nunca me inclinaré ante esa chica. Pero le temblaba la voz, a pesar de su terco orgullo. Ella también sabía la verdad. Sara tenía todo el poder. Ahora, a la noche siguiente, los tres caminaron hacia el reluciente edificio de al lado. Todavía estaba en construcción, pero Sara estaba allí supervisando los detalles con su equipo. Vestía un elegante traje negro, el cabello recogido y una postura imponente. Cuando se giró y los vio de pie al borde del terreno, no pareció sorprendida. Se lo esperaba. David dio un paso al frente, vacilante. Se le quebró la voz. Sara, tenemos que hablar. Sus ojos se posaron en él, tranquilos e inflexibles. Hablar o suplicar. Las palabras lo desgarraron profundamente. Tragó saliva con dificultad. Por favor, me equivoqué. Las escuché y fui débil. Te traicioné, pero nunca me detuve. Su voz vaciló. La vergüenza se tragó el resto de su frase. Helen dio un paso adelante, con la barbilla alta, aunque su voz era mucho menos firme que su postura. Cometimos un error. No deberíamos haberte echado esa noche. Has demostrado tu valía. Te has convertido en alguien. La bravuconería de Melissa se quebró en el momento en que la mirada de Sara se posó en ella. Bajó la mirada hacia sus zapatos y murmuró: No debería haber dicho lo que dije. Fui cruel. No pensé que lo lograrías. Por un largo momento, Sara no dijo nada. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, pesadas y desesperadas. El mismo porche donde una vez había suplicado se había convertido en este terreno donde ahora le rogaban. Entonces resonó la voz de Sara, firme y fría. Hace 10 años, me paré frente a ti con solo amor y lealtad, y me desechaste como basura. Supliqué misericordia, bondad, un poco de fe, y me cerraste la puerta en las narices. Sus ojos se posaron en David, luego en Helen, luego en Melissa. Ahora estás ante mí, no porque te importe, no porque te arrepientas de lo que hiciste, sino porque temes en lo que me he convertido. Las rodillas de David fueron las primeras en cedérsele. Se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sara, por favor, perdóname. Fui débil, fui un cobarde. Por favor, te lo suplico. El orgullo de Helen se derrumbó. Su voz se quebró al susurrar. Sara, perdóname, por favor, fui ciega, fui cruel, ahora lo veo. Melissa la siguió cayendo de rodillas, pálida. Estaba equivocada. Estaba celosa. Por favor, no nos odies. Las tres se arrodillaron en el polvo a los pies de Sara, con la voz temblorosa, el cuerpo estremecido. Los vecinos que se habían reunido para observar la construcción se quedaron paralizados por la conmoción. La vista era casi impensable. La familia que una vez había expulsado a Sara ahora se inclinaba ante ella. Sara se mantuvo erguida, con la mirada firme y el rostro impasible. Dejó que el silencio se extendiera hasta hacerse casi insoportable. Finalmente, habló. Su voz era serena, pero cargaba con el peso de cada año de sufrimiento. La noche que me echaste, supliqué, lloré, te di todo lo que tenía, y me diste la espalda. No me mostraste piedad, amor ni perdón. Esta noche te mostraré lo que nunca me diste. Los ojos de David brillaron de esperanza. Helen levantó ligeramente la cabeza.
Melissa juntó las manos como si rezara, pero las siguientes palabras de Sara los paralizaron a todos. El perdón no me corresponde a mí. Eso le pertenece a Dios. En cuanto a mí, nunca olvidaré lo que hicieron. Les dio la espalda, sus talones crujiendo contra la grava al alejarse. La multitud se apartó para dejarla pasar, con los ojos abiertos y los susurros en aumento. Subió a su coche y el chófer cerró la puerta tras ella. Los tres que una vez tuvieron poder sobre ella permanecieron arrodillados en el suelo, destrozados, desesperados y en silencio. El coche arrancó, dejándolos atrás, en las ruinas de sus propias decisiones. Y mientras Sara miraba hacia adelante, con el corazón sereno, supo una verdad más que nunca. No solo había sobrevivido, había triunfado. La mujer que una vez fue expulsada había regresado, no para mendigar, sino para ponerse de pie, y al final, quienes la habían rechazado habían sido doblegados.